Gripo. Está lejos aquí. Napato. Sí, está un poco lejos. Ah, lejos. Mantequilla. Miguel le tiene, compra 2.5. So dami. Él me había dicho que él quiere ser bombero o policía. Bombero, policía. Saludos combinado, con cosas buenas que nos ha hecho. Bailes fotos y juegos también. Te agradeceré con una canción. Matagal na rin natin hindi nakakasama yung anak ni Miguel. Ngayon nandito lang si Cindy kasi bumili sila Brazil. So para makita rin natin at makamusta yung mga anak niya. Yan si Don Migs and Cindy. Cindy O, Leslie O. Yan kasing edad ni Leslie O. Igual edad, no? 11. Sí. At saka si Sophie, saka and Sophia, si Cindy. Yan, kaya ahora, quinto. Hacia cuarto, ahora va a pasar quinto. So grade 4 na siya, tapos grade 5 na. Yun, está bakasyon na ahora. Sí, ya están de vacaciones. Nasa bakasyon ngayon si Cindy, oh. Cindy Wapa, parece Miguel, yan. Wapo. Tu wapo? Sí. Pogi ako. Pogi ako. Pogi ka? Sí, pogi ako. So inuubo si Cindy. Cindy, kumusta ka naman? ¿Cómo estás ahora? Bien. Bien? Yan, medyo tumaba si Cindy, no? Yun, no? Si Don Miguel ka mukha niya. Si Bersil medyo malayo ng konti. Yan, Cindy, ¿qué jugar cada día ahora aquí? Ano yung nilalaro nyo aquí? Ahora, con bebés, like Dora, Dora. Dora. ¿Qué jugar ahora? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo qué? Sabemos jugar especial. ¿Ah? Sabemos jugar especial, también sabemos jugar. ¿Esia? ¿Qué es ya? Se construye pequeñitas casitas. Y eso después tú juegas con lata. Después tira con chancletas? Latas. ¿Latas? Latas. Sí, latas. Latas. ¿Qué hacía con lata? Vamos echando en cada casita hasta llegar al número 5. Después vamos más hasta llegar al número 1. Después tú ganas, tú echas el número 2. Hasta que tú vas a llegar en ¿Cuánto lata tienes? ¿5? la cantidad de personas que somos es la cantidad de latas que hay. So kailangan kung ilan yung bilang na lata, ganun din yung maglalaro. Después cada uno salir, no? Cuando Cada uno tiene su único de dejar ahí va a ganar. cada uno tiene su equipo. Los que ganan una casa y los que no tienen casa, si terminan de jugar, los que tienen casa sí que han ganado. So it's a equipo. So group pala yun. Sí, a una vez hacemos grupo de chicas, grupo de chicos. Siyempre, yan, sa mga kadalasan gumagawa sila ng group from mga lalaki sa babae. So, está pasado en clase, no? Sí, está todo bien, no? Tú estudiar bien. ¿Qué tú haces en casa, trabajo? Lavar platos, cargar agua. A una vez yo arreglo la casa. Okay? Yan, naglilinis ng bahay, hugas ng plato, papalaba ropas, no? ¿Tú, qué más? Cargar agua, so nagigib din si Cindy. Con Bersil, no? Sí, Con Bersil. ¿Dónde coge agua? Ahí. no. ¿Dónde? El grifo. Gripo. Está lejos aquí. Napato. Sí, está un poco lejos. No? Lejos, no? ¿Dónde cargar? Saan nagigib doon? Okay. Patu! Uy! Tingnan mo. Patu! Señora Patu! Señorita. ¿Tú recuerdas más de canciones de Kalutong Pinoy? De Demos Gracias. Sí, ¿Tú recuerdas más? Sí. ¿Puede cantar un poco? sí. Ok. Demos gracias a Calotón Final por cosas buenas que nos ha hecho. Bailes, fotos y juegos también. Se lo agradeceré con una canción. Adobo. Se lo agradeceré Adobo. con una canción. Tinolang. Adobo. Tinolang. Se lo Tinola manok. agradeceré con ¿Qué una manok? canción. Manok, es pollo. De cerdo. No, Ba.
Boy. Baboy. Baka también, no, igual lang, baka lang, pareho lang din. Cindy, ¿qué tú, cuando tú estás en colegio, qué tú quieres coger? Anong kukunin mong course pag colegio ka na? ¿Qué tú más gusto? De sueños, sueñido, ¿qué curso? Cuando está en colegio, anong pinapangarap mo? ¿Qué? Como doctor, como carpintero, ¿no? No. No. ¿Cómo se llama? Pastelera. Así que. Aquí usted. ¿Qué? Hay que trabajar en esto. ¿Qué? En el banco también. Oh, banco. Tú vas a trabajar en banco. Sí, ahora cada día está en banco. ¿Qué quiere trabajar ahí? ¿Cobrar dinero? ¿Cashier? ¿Nah? Yo quiero trabajar para cobrar dinero para arreglar nuestra casa. Después tú ganar dinero, kapag kumikita ka na, anong gagawin mo? ¿Qué vas a hacer con dinero cuando tú ganas dinero? Cuando tú trabajando? Voy a comprar cosas de la casa y arreglar la casa y hacer muchas cosas. Para comprar cosas de la casa también. Como okay. Tinanong ko siya, sabi ko kasi, ano ang bibilin mo pag nagtatrabaho ka na? Yan daw, bibili daw ng something sa bahay. Como que cosa? ¿Qué cosa? Para comprar. Sí. Voy a comprar nuevos tricillos. ¿Ah? Tricillos. ¿Qué es, Miguel, ano yan? ¿Qué tricillos? Para sentar. Así, ¿cómo está? No, clase que está en el comedor. Ah, Clase que se vende en esto. En sala de muebles. Silya. No, tresillos. Tresillos. Está largo. Sí, Para comedor. Sí, para comedor. Ah, Para oh. salón. Sí, para salón. So yung parang pinaka-tables na parang kainan, yun yung gusto niya. ¿Qué más? Mesa, Mesa, camas, camas, colchones, colchón. mantequilla. Mantequilla. Miguel, ito na. Cobra. So, daming, di ba, bibili daw siya ng kama, kolchon, kama o kolchon, mantequilla, gaya ng pinili niya doon, Miguel, para kay Mami Kuana. ¿Qué más? Voy a comprar también otra tele, Tele. Yan, so bibili daw siya ng television. Ano pa? ¿Qué más? platos, vasos, cucharas y tenedores. Plato, baso, kutsara, tinidor. Yan, basta yung mga kitchen utensils. Hay otro? Sí. ¿Qué? Voy a comprar también comida y congelador. Comida, congelador. So bibili na siya ng frozen congelador. Ice cream, no? Sí. Ice cream. Y saco de arroz. Saco de arroz. Miguel, ito na también. Si Miguel meron din ng saco de arroz. Está terminado, Miguel. Sí. Yeah. ¿Qué más? Yan, sack of rice. So, wala kaming pinag-usapan dyan, so hindi ko inoriyan kung ano yung sasabihin niya. Makikita mo lang sa bata kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Nagmana kay Miguel. Wise and yun nga, masinop sa buhay din ito paglaki. ¿Qué más? Cubos. Cubos. Nuevo enfermillo. Cubos en pernillo para cocinar. Y enfermillo para cocinar. Miguel, yan para sa kusina daw, para makapagluto. Yung pangarap ni Cindy. ¿Qué más? Yeah, so normalmente cositas en casa. Hay que comprar para tu papá coche también. Porque él ha dicho él quiere coche. Hay que comprar, ¿no? Con Miguel. Sí. So sabi ko, bili mo ng kotse yung papa mo kasi pangarap niya kotse. Si Bersil, ano bang pangarap ni Bersil? Bersil quiere cuando él en colegio. Él me había dicho que él quiere ser bombero o policía. Bombero, policía. Bombero, yung, di ba? Yung, cuando hay fuego, va a matar de fuego en casas. Y, policía, no policía, Miguel ba? Ay, kikuha Miguel. So, polisya din. So, maganda yung pangarap nila.
So, hay que estudiar bien, Siyempre, y Bersil, ¿cuánto años na Bersil? Ilang 10. taon na si Ahora Bersil? tiene 10 10. años. So, magkasunod lang pala si Bersil saka si Cindy. 3-0, cuarto. So, grade 4 na rin. Igual, como Cindy? No, Cindy quinto y Bercy cuarto. Oo, grade 4 pala. Tapos grade 5 si Cindy. So, si Desiada, Dice, 6. Sisto también. O, Dora 7. también quinto. Quinto, Sí. Dora. Ayan, si Dora the Explorer. Quinto na rin siya. So, igual, inyo, magkasing edad lang kayo? No. ¿Cuánto No, años? Dora tiene 12. 12. So, 12 na pala si ano. Está parar un año? Sí, parado un año. Sí, pasó un año sin asistir, Ujú. pero ahora ha pasado para quinto también. Cindy, tú tienes, cuando la próxima tú quieres jugar algo como de aquí para, como antes, ¿no? ¿Qué quieres jugar más para la próxima? ¿Cómo qué? este juego que tú nos habías enseñado para el que tú dices que te traigan algo y después lo traemos. ¿Cuál es? Ese juego que tú habías hecho que te traigan paraguas, después te lo sabiendo cuando para coger paraguas. Bring Me. Ese Bring Me. Se llama Tráeme, no? Sí. Este? Sí. So mga kaluts, nagustuhan pala nila yung palaro na yun na Bring Me. Yun yung nagustuhan nila. Bring Me, no? Sí, Brini. Bring Me. Bring Me. So yun yung ano nila, Traerme. So Bring Me, yun yung nagustuhan nila na, so, okay, sa susunod siguro pwede natin palaro ulit sa mga bata para naman kahit ano ay may mapaglibangan sila ulit, 'di ba? Mag-enjoy ng konti. Hindi lang lagi dito na yun, yung mga nagpo-football lagi. Ito pala si Bersil. Bersil. Ano binili mo, Bersil? Yan pala, bumili siya ng ano, mantika. Si Versito. Si Pato. Ano, Pato? Anong masasabi mo, Pato? ¿Qué puede decir? ¿Qué quiere decir algo? Pato? ¿Tú quieres decir algo? ¿Ah? ¿Tú quieres decir algo? Mm. Di. ¿Qué? ¿Cómo qué? Anong gusto? Ano daw may masasabi daw pero nahihiya. Ayan si Bersil. Hello, Bersil. Ano, si Bersil tahimik lang Bersil, kumusta ka na? How are you? Doain na, okay. You know how to count? 1, 2, 3? 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, G, Yo sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ahora yo ahora yo saber contar en francés. Y aprender con Mamudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. C'est combien? Merci beaucoup. Sí. À demain. ¿Se combien? ¿Cuánto? Merci Sí. beaucoup. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Tout c'est balle. Tout c'est balle. ¿Tú Sebal? C'est balle. Oui. Chabal. C'est balle. Vete a curso. Chabal es español. Sebal no. Vete a curso, Sebal. después tú traes Sebal, aquí. ¿qué significa? Es Oye. caballo. Vete a curso. Ah,